Bienvenidos a La Caja, Arte, Edición y Arquitectura en una nueva emisión. El tema de hoy es tipografía. Acompañándonos en esta ocasión el crew de La Caja, más uno. Y estamos con Karime. Hola. Alandowski. Hola. Leo algo. Leo. Hola. Leo trabaja con nosotros en el despacho y él también sabe de tipografía, por eso vino y también fue el que nos presentó a nuestro invitado de esta ocasión, que contamos con la colaboración de Jesús Barrientos. Hola. Jesús Barrientos es un profesor e investigador asociado, no sé qué es la C, civil. Así se llama, asociado C. Asociado C, como es tipógrafo, tiene una letra. Asociado C, de tiempo completo en el Colegio de Diseño Gráfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De hecho, fue un maestro de Leo. Sí. Mío ya no me tocó, pero de Leo sí. Y desde 2014 es Research Fellow bueno, ¿puedes decirlo? Wow. Scaliger Institute de las Colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad de Leiden. ¿Dónde está Leiden? En Países Bajos, Holanda. Okay. No, o sea, yo lo leí gringo y no se lee en gringo. Podrías haber dicho inglés. También ha impartido talleres y conferencias en distintas ciudades de México, así como en Nicaragua. Hablo dos idiomas, español y gringo. Y poquito inglés. Irlanda. Su trabajo como diseñador de fuentes tipográficas ha recibido reconocimientos y publicaciones en América, Europa y Oceanía. Entre sus clientes han estado compañías de diseñadores como Reebok, Macmillan, HarperCollins, Funimation, Luxi, Sackmeister & Walsh. ¿Trabajaste con Sackmeister & Walsh? Me acabo de vibrar la próstata. Me sudaron las ingles. Y está todo el mundo le paga la misión. Cállense. Sí, bueno, Jessica Walsh ha adquirido material tipográfico con mi proyecto. ¿Y no te sudaron las ingles también? Ella está en ¿Viste otra que apenas sacó un Pantone? Sí, sí. Jessica Walsh. Sí, pero bueno, de por sí son personajes como muy interesantes que... cuando yo vi la solicitud de compra dije, ¿qué? Y hasta chequé el correo y pues sí era, ¿no? No, o sea que además de buena diseñadora tiene un gusto excelente en tipografía. También en su esposo. Es que yo sí fui a una conferencia de Stefan Sackmeister en el OFF. Claro, bueno. Sí. Yo estaba así como niño. Le tomaron una foto y salió borrosa. Y salió borrosa, estúpido Ricardo. La foto borrosa. Ahí empezó todo. Oye. Bueno, y es miembro de la Asociación Tipográfica Internacional. Bueno, lo dije en español, pero ahora en inglés. ATP. En gringo. Ajá, ATP. ¿No lo que dijo? Del Type Directors Club de Nueva York. New York. En la Asociación de Diseñadores de Coordenada 21. ¿También eres de Coordenada 21? Ay, qué padre. Saludos a Coordenada 21. Saludos, Javín. Saludos, Javín. Y Benito. Desde 2005 dirige el Hábitat Creativo en Puebla. Que es donde estamos. Bienvenidos a Pues bueno, el tema es tipografía. Contaré una anécdota curiosa antes de entrar al tema concreto de qué es la tipografía y por qué es importante el diseño de la tipografía. Cuando, Leo, cuando esta emisión salga, espero que ya sea diseñador del despacho y no practicante. No digo por el tiempo, no, tampoco te enojes, Leo. Sacó el filero. ¿Sabes guardar un secreto? No soy bien chismoso. Guárdame esta. Estábamos hubo obviamente una convocatoria para varios practicantes, entraron varios, y cuando Leo a mí me mencionó que era tipógrafo, inmediatamente se prendió un foco para el despacho, porque para mí la tipografía es el detalle fino del diseño, es como la cereza exactamente del pastel. Carlita, que es la comunicóloga, me dijo, es que él solo es tipógrafo, solo va a hacer tipografías, tal vez no nos funcione demasiado. Y le digo, no, es que en realidad eso es lo que más va a funcionar, porque va a ser como este toque de calidad sobre otros despachos que no cuentan con un tipógrafo. Eso ya te lo había contado, ¿no? Sí. Por eso estás ahí. Entonces, poco a poco ya hemos ido trabajando y ya se dio cuenta de Carlita igual de qué aporta un tipógrafo más allá de un diseñador, solo diseñador, ¿no? Entonces, esa anécdota me gusta porque me gusta recalcar que la tipografía es como este último detalle que muchos diseñadores dejan de lado. Y es como, ya hice el logo bien padre. ¿Qué tipografía? Helvética. Arial. Como ahorita que fue está de moda. pasó con Ethereum, ¿no? Fue con lo que pasó con Ethereum. De hecho, el logo de Ethereum en gran medida es muchos aportes que hizo Leo.
Yo hice un logotipo en Rápido y lo hice con Helvética. Y luego me dijo, te odio, maldito, no uses Helvética. Dije, ay, ¿por qué, Leo? Ya me explicó de los reducciones mínimas, de bla, 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 y terminamos usando una letra humanista. Gill Sans. Entonces, bueno, eso es cuando ya lo que yo digo que la tipografía realmente es ese detalle fino, que no se nos debe olvidar, muchos diseñadores lo dejamos de lado. Yo lo dejé porque mi profesor, no diré quién, me hizo odiarla, y por lo cual odié la tipografía mucho tiempo, pero siempre supe que era algo muy importante en el diseño, a menos de que digas otra cosa. No. No, lo que dijiste no. De alguna forma es cierto. Sí, es común escuchar esto de estos como desafortunados adjetivos alrededor del trabajo tipográfico, ¿no? Que es aburrido, es tedioso, o lo odié, o odié mi materia, odié los ejercicios. Porque, bueno, siendo sensatos, tipografía y la práctica de la tipografía no es... Claro, yo no odié mis ejercicios. No, está bien. Yo odié a mi maestro. No es... Porque apenas te enseñé todos mis ejercicios. Y los hice bien. Bien, hombre. No, bueno, realmente enseñar tipografía no es ni la enseñarla y practicarla. No es la actividad más pirotécnica, bombástica y tendente que pueda haber. De hecho, hay muchas otras cosas más en diseño con las que la gente hace clic de inmediato, ¿no? Como la fotografía, la ilustración, el cartel, porque tiene una aplicación mucho más evidente. Tangible. Entonces, a mí me gustaría hacer un complemento a tu analogía sobre la cereza del pastel. Yo creo que la tipografía es la cereza del pastel, pero también es la masa. ¿Y el pastel? No, la leche. No, es que sí, realmente tiene mucha razón. Huevos. Teniendo en idea que el pastel es una marca, pues hay grandes marcas que se componen exclusivamente de tipografía. Pues técnicamente cualquier logotipo es tipográfico. Ajá, bueno, de hecho es lo más importante, porque es lo que te va... nos manejamos por medio de símbolos, de un lenguaje. Entonces nosotros somos muy visuales y el tipo de letra va a definir mucho en la impresión que quieres transmitir. E incluso más allá de eso, una de las... Perdón, no es arquitecto. No está. Más allá de eso, hay algunas cosas en tipografía que de pronto no nos damos cuenta que la estamos usando, que está ahí, porque sí es forma. Se dice, ¿no?, que en diseño los elementos básicos de la composición en diseño son el color, la forma y la tipografía. Y la tipografía es tanto color como forma, ¿no? No los puedes separar. Por ahí hay autores que afirman que la tipografía es la unidad o básica o mínima en diseño. Porque es como el punto en el dibujo. Puede ser, porque al final el mensaje queda claro con el simple hecho de que tú lo leas. Toda la carga semántica y las referencias contextuales y la aplicación del color y el tipo de reproducción, todo eso va unado a la parte lingüística del signo tipográfico. Entonces, eso es lo curioso y lo peculiar. Cuando el diseño lo calificamos de bueno, malo, lo que sea, de cualquier forma, va a ser leído y se puede leer. Entonces, la tipografía tiene una función que nunca se le va a poder separar, a menos que no sepas leer en determinado idioma o un niño de 3 años. Pero la humanidad siempre va a tener contacto con la tipografía desde que aprende a leer. Es casi como aprender a caminar o a hablar o a comer. Es de los primeros productos que empezamos a consumir, la letra y la forma de la letra. Y hace algún tiempo, dialogando con un diseñador también de esto de niveles de abstracción de marca y esto, me decía, ¿cuál es el nivel más abstracto de una marca? Le digo, la tipografía. Le digo, no hay elemento más abstracto que una letra, porque es algo que el ser humano se inventó. Y no todo el ser humano lo entiende, porque yo no entiendo símbolos árabes, ni los árabes entienden tal vez símbolos hindúes. Precisamente no estamos hablando de diseño, por eso hacía la referencia a lo lingüístico, que al final eso siempre va a estar en primer lugar, y ahí sí creo que es lo que los diseñadores de pronto dejamos de lado, se nos olvida, que al final la composición de los mensajes existen y coexisten en un esquema lingüístico. No siempre va a haber
algo que decir, siempre va a haber alguien que tenga que decir algo Y alguien que lo tenga que escuchar. y alguien que tenga que escucharlo, o en este caso leerlo, ¿no? Pero es que esto ya es como muy técnico y creo yo, porque aquí estamos como muchos diseñadores y ojalá no, pero la mayoría de los que nos escuchan pues también son diseñadores. Y quizá es un tema como muy técnico en donde tú como diseñador, incluso hasta un día le dije a Domingo, es que no pienses como diseñador, piensa como una persona normal. Porque vamos al restaurante y ves la carta y hay la tipografía, los espacios, no sé qué, el sangrado. Eso no es, eso es parte del oficio. De la formación. Porque por ejemplo, tú vas con con un dentista o estás conviviendo con un dentista y solo le ves los dientes a la gente. La otra vez fui con mi dentista y me dijo, es que tienes cerebro maxilar. Y yo, ¿qué? ¿Te mueves la mandíbula? Dime eso. Sí. O convives con un profesor de literatura y todo lo piensa en términos de su materia. Eso creo que es algo natural. Pero nosotros sí estamos como acostumbrados, o al menos a mí eso me pasó cuando yo empecé a andar con Domingo. Él sí sabe. Él sabe. Yo tampoco. O sea, como que me explicaba de tipografía y era así como, ay, ajá. Y de repente como que empiezas a verlo y te das cuenta y ves un logo y dices, no, la letra, y por ejemplo, yo no sé, o sea, si tú me hablas de humanista y de no sé qué, no tengo la menor idea, pero te vas generando como cierta idea o vas teniendo como cierto conocimiento y vas diciendo, no, pues sí, a lo mejor si hubieran cambiado esta letra, incluso yo hasta le digo, no, es que esta letra si la haces chiquita se ve muy fea, no sé qué, o es tan como caligrafía que no se entiende, y si es un logo, o sea, creo que eso también es como muy padre, pero ya como diseñador obviamente ya entra esta parte en donde tienes que respetar ajustes y altura y no sé qué, como varias cosas, pero ¿cómo le haces para que las personas de afuera, que no son diseñadores, que tienen, no sé, por ejemplo, ahorita venimos platicando, exacto, vimos un libro, ¿no? Apenas que dijo Domingo, está bien padre el libro, no me acuerdo de qué era, no sé, creo que de Bauhaus, pero dijo, no lo compraría solo por el hecho de que tiene Comic Sans, o era historia del arte, algo así. Entonces era como, pues a lo mejor igual y no lo hizo un diseñador, pero como esta parte yo creo que sí tiene que ver mucho con el enseñar, bueno, en industriales como enseñar al cliente o educarlo, donde pues hay más tipografías, no solamente las de Word, estamos muy acostumbrados a las de Word, pero también, ajá, cómo es fácil aprender, es que no sé cómo explicarlo, o sea, como pues hay más tipografías, incluso nada más entra a DaFont y las descargas, ¿no? Pero entran a esta parte como de, no sé, como mucho, a mí una vez incluso me regañaron que usaba como letra como muy redondita y no sé qué, yo pues es que se ve bien y la entiendo bien, pero no piensas en el otro, en el otro no lo puede leer, no la entiendo, o es muy caligráfica. Creo que también está esta parte en donde el diseñador tiene un reto, en donde tiene que aprender a enseñarle al otro a usar pues herramientas, como empoderarlo a que pues, no nada más está la Comic Sans y la Arial, que es la que todo el mundo usa. O el Bético. Yo creo que hay muchos mitos y como concepciones y cosas oscuras de las tipos. No, al respecto del tema tipográfico, porque es algo tan simple y tan sencillo que se vuelve algo intrincado. Inclusive difícil de explicar. Inclusive hay personas a las que al parecer les conviene que sea difícil, ¿no? Tal vez una vez que esta emisión sea escuchada, pierde un chorro de amigos, tampoco es que tenga tantos, pero yo he notado que hay algunos diseñadores, no necesariamente tipógrafos, pero diseñadores que se dedican al campo tipográfico o que de pronto están insertos en ellos, y me dan la impresión de que lo hacen ver como algo más difícil de lo que es y algo más misterioso de lo que debería ser. Aquí yo veo solo dos opciones. Una, no quieren que la gente aprenda y lo practique, o dos, tal vez ni siquiera saben aprenderlo o lo aprendieron bien y no lo practican, ¿no? Esto es un tema complejo y triste porque además nos pega a todos los diseñadores, ¿no? Por ejemplo, hablando de los prejuicios concretamente hacia Comic Sans, o por qué Helvética es lo máximo, o por qué Times New Roman es de lectura. O sea, es súper subjetivo, sí, todo esto, ¿no? Sí, porque ya es más que... Perdón, sí. No, está bien. El Times New Roman ya es como que algo
es un status quo que si va a hacer algo de lectura tiene que tener esa tipografía. O, por ejemplo, ya se volvieron letras estigmatizadas. O sea, salieron aquí ajá, no, ¿qué letra? Helvética, usaste Helvética, qué buena tipografía. No, es que vas a hacer un texto largo, ¿no? Comics, no eres diseñador, ¿verdad? O sea, se volvieron ya como con ese estigma, sí, ¿no? y precisamente eso es lo que va formando los prejuicios. Por ejemplo, en el caso concreto de cómo concebimos una fuente o para qué es, lo que tú estabas mencionando hace rato, ese otro al que te referías, es precisamente el usuario, o en el caso de la tipografía, el lector. Siempre hay un lector para muchas cosas. Sí. Hay lectores para logotipos, hay lectores para instrucciones en una caja de medicina, hay lectores para libros, inclusive dentro de los lectores para libros hay lectores para libros científicos o de esos interminables libros de humanidades, ¿no? De sociolingüística, por ejemplo, o hay libros de esparcimiento, ¿no? Hay novelas, hay versiones de ciertas novelas para niños y para adultos, hay cómics, o sea, todo eso lleva tipografía. Y todos los lectores están conscientes de que esto de alguna forma lo usan. Por ejemplo, que pero se le pone a Comic Sans o a cualquier otra con ese estilo dentro de un globo de texto o de diálogo en un cómic. De hecho, es como que tiene que estar. De hecho, creo que se hizo más, para él. Cuando la ves, pues, se llama Comic Sans. Para eso. Cuando tú ves un cómic sí, de hecho, los cómics están así. Y el texto del globo está escrito, por ejemplo, en una fuente sin patines o con patines, se ve raro, así como de algo extraño está sucediendo. Ha de ser inglés británico este señor. Aunque no lo creas, muchos cómics agarran y cambian la tipografía para lo que quieren expresar, ¿no? Claro, para diferentes acentos, ¿no? Por supuesto, además de tipografía, yo soy seguidor y promotor de otras secciones, otros sectores de nuestra cultura, como los cómics de Marvel. Sí. Que Marvel, desde los 90... Sí. Comenzó a experimentar con el diseño de tipografía dentro de sus personajes. Entonces de pronto el globo cambiaba de color y cambiaba de fuente porque la voz era más rasposa. Concretamente está el caso de los X-Men o Wolverine, Marrow, en los Cuatro Fantásticos la Mole. Todos ellos hablaban con una fuente como irregular, rota, aguda, porque su voz era rasposa. Y también empezaron a meter mucho efecto en el tipo de letra cuando eran como onomatopeyas. Claro. Gritos, scratches, golpes. Entonces eso te habla que el usuario sí está consciente de la forma tipográfica y sobre todo del uso. Entonces tal vez no se trate tanto como de educar al usuario o al lector, porque eso también es otro prejuicio. Muchas veces el lector sabe perfectamente lo que consume, cómo se debe ver y cómo se puede presentar. Y el diseñador puede aprender de él, ¿no? Es como el hipster espera ver su libro con máquina de escribir. Y claro, ¿por qué no? ¿No? Pero es que, como dicen, o sea, al final son símbolos y representan algo, ¿no? Y nosotros somos al final un filtro, dependiendo de lo que nos rodea y todo lo que absorbemos, es como interpretamos las cosas, ¿no? Ese también es el poder que tiene la tipografía. Pero sinceramente, los arquitectos, si él la usa, no es como la que en ese momento, porque muchas veces realmente es lo que le importa más el plano. Lo que pasa es que la cuestión con los arquitectos es que, como él dice, o sea, hay estigmas y hay paradigmas en cualquier mundo de diseño. Entonces, habemos arquitectos que somos un poco más creativos. Flores. Por ejemplo, guapos y bigotones. Galanes, altos, güeros. Nórdicos pleteados, pelo en pecho, macho alfa. A Adlai, un saludo a Adlai de radioarquitectura. Él, una vez en un taller, mostró como una forma diferente, digamos, de hacer una lámina de trabajo, ¿no? Y, por lo general, antes hace como que todo muy cuadrado porque es arquitecto, ¿no? Entonces, como esto, helvética y poner los dibujos muy ordenados y así. Y él hablaba de manejo de tipografías, de cambiar una letra delgada a gruesa, ¿no? Hablaba de la composición, como si fueran edificios, las letras. Hay algo bien interesante. Ándale. ¿Quieres el filero, Jesús? El uso aquí tengo el mío. Un machete oxidado, dice. No, mira, atrás de ti. El palo con la tipografía en un contexto de uso, es decir, la unidad de lectura, los signos,
pues son un producto, por supuesto, facticio, es decir, fue inventado por la humanidad, pero el uso no discrimina. Cuando todas las carreras lo utilizamos. Para empezar, todos los libros que se tienen que leer, pues en sus recetas, ella tiene tu propia receta. Ellos tienen bronques con la escritura o con la caligrafía, pero todos los libros que se tienen que soplar tienen tipografía, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que también tiene que ver un poco con los niveles de cultura. Aquí este es un tema súper complejo e interminable, esta relación entre cultura, educación, etcétera. Pero tenemos algunos otros casos fuera de México, concretamente fuera de América Latina. Ojo, no lo pongo como ejemplo porque otros países sean mejores que Latinoamérica. Pero el problema es que, concretamente, nosotros tenemos pues muchos otros problemas antes de fijarnos en minucias del diseño. Sí. Desgraciadamente, o incluso afortunadamente, esa es nuestra realidad, nuestro ¿no? día a día. Sí, pero hay otros sitios, y estoy hablando de estos países que siempre salen en los primeros lugares de todo. No, de las... menos de obesidad. Sí, de las infografías animadas de... ¿Cómo se llama? Pictoline. Ajá. No sé, cosas como Noruega, o Luxemburgo, Holanda, donde dices, ay, bueno, sí, son el primer mundo, pero convives con las personas, con el usuario, el de a pie, el que no tiene que ver con el diseño necesariamente, no con su proceso, y los canijos tienen un nivel de percepción sobre tipografía, sobre diseño, sobre color súper profundo. Y dices, oye, como un diseñador de CAD posiblemente. Sí, o como el ejemplo que tú mencionas de este arquitecto, ¿no? Donde ellos están conscientes de que el diseño no es nada más para unos pocos, no es para nuestra bandita de diseñadores que nos damos palmadas en la espalda y nos reunimos los sábados a hacer letras. No, esos son otros. Esos son lettering. Sí. Saludos, Mosh y Miguel. Miguel en España. Hola Miguel. Y Mosh en Catburgo. ¿En dónde? ¿En dónde hay gatos? Sí. No, de hecho es acá en la colonia Volcán. Fuimos a Oaxaca, hay un pueblito que se llama Miahuatlán, que según yo significa gatos de agua. Miahuatlán. Y ahí todos los gatitos están ahí. Es un lugar divertido. Sí. Es muy divertido, puedes ir a acariciarlos. Bueno, ya, sí. Entonces, bueno, te das cuenta cómo el usuario acoge con mucho gusto esta parte tipográfica, porque al final el diseño para eso debería servir, para que la gente lo use todos los días, no para que los diseñadores nos sintamos especiales o diferentes. Al contrario, es para integrar mensajes y vías de comunicación, acortarlas. Y cubrir una función con la sociedad. Exactamente. De hecho, aquí viene el tema no recuerdo con quién discutía, pero por ejemplo en España, concretamente en el País Vasco, tienen un rollo muy de la tipografía y lo social, el diseño de lo social. Y entonces lo chistoso es que cuando tú preguntas en México, una gran parte de los diseñadores creemos que el diseño social es hacer carteles de moda sobre cualquier tema social, no sé, desde ecología, exactamente, exactamente. Eso no es diseño social. Esos son diseños de carteles de protesta, a veces con tema de moda. Es que pero es cartel, al final lo que hacen es puro cartel. Claro, pero el diseño social es, en su propia descripción lo dice, el que consume la sociedad. ¿Qué diseño consume la sociedad? Pues todo tipo de diseño, incluyendo la tipografía, tiene una función social, ¿no? Como yo siempre he dicho, es como un lema del despacho, que el diseño es función más estética. Si se vuelve más estética es arte y se vuelve más funciones ingeniería. Sí, estamos en esa... y tiene porque tiene que cumplir una función, tiene que verse en base a los estándares. ¿Qué onda con el lettering? Que está como de pronto... O sea, porque esta parte de caligrafía, o no sé, yo tal vez estoy como muy acostumbrada que es como muy técnica. O al menos así me dijeron. Me rompieron. Pero el lettering es como más libre, como más, no sé, o sea, ¿qué onda? Nada más me estás dando material para sospechar más cosas. Yo soy súper conspiranoico. Entonces, es cierto, Somos reptilianos. Hay personas. Leo el rojillo. Sí.
es muy común que cuando una persona sabe caligrafía o aprende caligrafía, o peor aún, cree que sabe caligrafía y cree que aprendió caligrafía, se vuelve como secreta, solo es suya, ¿no? Esto nada más es para mí, y si yo te lo enseño, debo cobrarte un dineral. O llevarte a la iglesia con monje, ¿no? Cual incunable acá. O tú nunca vas a ser tan bueno como yo. Y eso es... Me recuerda así me enseñó mi profe. Por eso no me... Y eso está mal, porque al final las letras justamente son para que se usen de una forma día con día social. Y todo, pues ¿no? Sí. Porque no hay... O sea, realmente... Siempre he dicho, lo he dicho muchas veces cuando hay aquellas discusiones con mi familia y mis amigos que me decían, ¿qué es un diseñador gráfico? Yo lloraba por dentro, pero les decía, básicamente hacemos todo lo que tú puedes llegar a apreciar. Hacemos desde las playeras, las etiquetas, algún diseñador gráfico hizo los billetes que estás usando, o bueno, espero que los haya hecho, la cartera, algún diseñador de modas, el coche que usa lo hizo un diseñador industrial, más un ingeniero, el señalamiento de la calle, o sea, le decía básicamente las etiquetas del agua que te estás tomando, o sea, digo, básicamente estamos en todos lados, pero no te das cuenta de ello. Y ahora, concretamente en el tema, creo que pasa exactamente lo mismo. La tipografía está exactamente todos los puntos que acabo de decir ahorita. O sea, no hay algo que puedas tú tienes que comunicarte, tienes que transmitir. No hay algo que no puedas ver que no tiene letras. Incluso cuando en lugar de una letra estás usando a lo mejor un símbolo, pero ya estás usando ahí la cuestión gráfica. Claro. Sí. Entonces lo necesitamos algo. Y todavía la letra es aún más noble que cualquier otro elemento de diseño. Acá voy con esto. Muchas veces he discutido con Karime sobre cuando las cosas necesitan diseño y cuando realmente no. Sí. Un ejemplo que siempre usamos es a la señora de las gorditas. Ella no necesita un logotipo, no necesita una fanpage, señora no de necesita estar en Google Maps, no. Ella necesita una cartulina con donde se escriba que vende. Y por eso digo que la tipografía a cierto punto es un elemento de diseño muy noble, que todo el mundo lo usamos. Y hay tipografías que han hecho en la de las gorditas, la de los supermercados, a mí me gusta mucho. La de semitas con ese. Yo tenía un amigo que trabajaba haciendo estos carteles. Qué chiste. Tengo un chiste. Perdón, judíos, no me maten. Solo en Puebla entenderán los que tengan este chiste. ¿Cuál es el único camión que no se pueden subir los judíos? Ay, qué triste. El cremadero. Qué feo. Perdón, lo siento. No, pues no es bueno el humor de vez en cuando. Yo tenía un amigo que hacía estas ondas de que hacían los carteles de Soriana. Ajá. La rotulación de los carteles. La rotulación de los carteles. Dice que trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana haciendo puros carteles. Y que le dieron solo una clase de caligrafía. El chavo que estaba antes que él, que le enseñó el chavo que estaba antes que él. O sea, no fue como tú dices, secreto, así, no lo tienen que enseñar. Pero es que hay una diferencia interesante. El que se dedica a hacer los rótulos o los carteles lo aprende como oficio. No lo aprende como si fuera... Toma demasiado. Sí, que eso es lo que pasa muchas veces con el diseñador gráfico, que de pronto se cree como el Golden Boy, y así de, a ver, no, eso es un oficio, ¿no? Y de hecho, eso conecta concretamente con lo que preguntaste sobre el lettering. El lettering es la rotulación. ¿Por qué le decimos lettering? Porque suena más chic. Mamón. Sí, porque suena más... Y todavía si lo haces con GIS es chalk lettering. Ay, no. El tag que pusiste que tus alumnos que hicieron un qué? Un graffiti lettering, ¿no? ¿Cómo? El caligrafiti. Pero no fueron de mis alumnos, fue de una página de caligrafía en donde estoy, donde un chavo que se dedica a hacer tag, digo, lo respeto, digo, cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana. Yo no mucho. Pero si está haciendo tag, pues dile que dices que es un tag. Lo que es, ¿no? Estás grafiteando, pues estás grafiteando. Estás rayando. Pero el caligrafiti, de hecho, es como una... No quiero decir moda, ni tampoco es como una... Tendencia. Más bien es pues creo que es el nombre de una marca, ¿no? Concretamente es una marca. Es un proyecto. Es un proyecto de unos cuates ingleses. No, es holandés. Holandeses. Que combinan la caligrafía para hacer graffiti. Pero es meramente caligráfico. Entonces este chavo hizo su tag en el camión. Dijo que le trató de dar, estoy haciendo comillas con mis dedos, un estilo de caligrafiti. Y entonces yo sí me super emputé, porque dije, ¿cómo le estás
Digo, si quieres hacer caligrafía, pues primero ponte a aprender caligrafía y no nada más jugarle alberguitas, que fue lo que dije, tratando de hacerlo. Porque tú... Creo que si quieres hacer algo, primero tienes que investigar. Ujú. O sea, no nada más es como de, pues... Sí. Pues voy a hacer esto y a ver cómo me sale. No, y si habláramos de historia de tipografía, Exacto. No, ajá. Continúa. Es que, o sea, Continúa. sí. No, y bueno, ya, eso fue todo que me super enojó. Pero no llores, güey. Ya. De coraje. ¿Por qué salta tu vena? Deja la navaja, güey. ¿Sabes cuál es un secreto hablando? Pero el lettering siempre ha sido en los rótulos. Sí. Solo últimamente Es se le más, puso el nombre fácil. incluso fancy. por ahí Fácil. he notado un nombre también pseudo fancy para el lettering en español que le dicen rotulismo. Ujú. También está mal, aparte del rotulismo, es una enfermedad. Exacto. Como la Rotulación. rótula rota, ¿no? No vayan a googlear rotulismo, así se van a arrepentir. Ah. Es rotulación. Ni Gente espantándose en 3, 2, 1. ¿En qué consiste la rotulación? En hacer rótulos. ¿Qué es hacer rótulos? Dibujar o trazar letreros. Exactamente. ¿Quiénes son los expertos en hacer letreros? Los Los de rotulistas. Soriana. Los rotulistas. Pues, tenemos también a los que hacen estas bardas. A los de los sonideros. Pero es que Exacto. ahí es donde entramos la cuestión. Un saludo, sonidos samurai. Como todas las partes creativas está la parte Un ya saludo a los como- titanes. Ándale, la parte técnica y la parte de oficio. Hay muchos de oficio que son verdaderamente artistas, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo hubo un video de un, como dice Karime, de los de Soriana, y pasaban cómo pintaba y ponía así su música y ese güey en chingas sacaba Es que- y con una técnica que Es que precisamente Increíble. ellos no son artistas ni pretenden ser artistas porque lo único que hacen es Trabajar. exactamente. ejercer un oficio. Claro. Exacto. Exactamente. Es como el carpintero, que no sé. Que como en Siempre todo oficio diseñador industrial. hay la parte fea porque hay gente Ok. hay muchos rotulistas que dicen así rotulista y son los que hacen el Pato Pascual todo cucho, ¿no? Pero hay rotulistas que hacen el Pato Pascual perfecto. Exactamente, o sea, te encuentras de todo en esa Pato parte. Pascual perfecto. No, es que sí, o sea, me acuerdo que Ahora, ajá. que con dificultad uno va a encontrar un Sí. rótulo de rotulista profesional mal hecho. Cuando está mal hecho es que quien lo hizo no es profesional. Exacto. Pero también se le reconoce el gusto que tuvo de tomar, porque es complicado, ¿eh? Ajá, sí. Enfrentarte a una pared que de pronto ya no es Que se te tu mezclen hojita los tamaño gises. carta, ni tampoco es el vector digital, no. O se te pierden los gises de color. Y eres daltónico. Eres daltónico. True story le pasa. No, enfrentarte a una pared de 4 metros de alto por 10 de largo y terminar en un día, El Pato en Pascual. medio día de llenar la rotulación, no es algo fácil. Sí. De hecho, ahí podría ser hasta como una broma, ¿no? ¿Cuántos diseñadores gráficos Realmente. necesitas para hacer un rótulo? Es que es como, Sí. es como todo, igual como un arquitecto Dos en obra. que contraten No, al rotulista. el albañil va a saber cosas que un arquitecto no, igual Claro. un rotulista de oficio. Claro, Sí, pues claro. fue como mucho el tema que hablamos de oficios y profesiones, ¿no? Exactamente. Que tiene que haber una sinergia entre el oficiante, oficial, y el profesionista. Profesional. El profesional, no. Esto se puede abordar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en la parte como histórica, una de las cosas que más significó un cambio para la humanidad, concretamente en el territorio, en mi opinión, en el territorio tipográfico, fue justo el siglo XIX, ¿no? Sobre todo el final del siglo XIX, cuando de pronto la caligrafía está ya en desuso, las técnicas tipográficas ya son un montón, aparece el offset, entonces de pronto aparece la publicidad, todavía no aparece el diseño gráfico, pero de pronto existe esta necesidad de llevar a la gente mensajes, y la mejor manera de hacerlo, que se le ocurrió a los artistas gráficos, que es como se les podría llamar, es a través de la rotulación, ¿no? Haciendo grandes letreros, haciendo cartelones gigantescos, a veces impresos, a veces a mano, a veces mixto, y que además ese fenómeno se diseminó por todo el mundo. Un poco dentro de esta época del arts and crafts y todo esto que fue muy útil, y que curiosamente en nuestros tiempos, bueno, en este periodo tal vez de 5 o 10 años, ahí sí no sé, habría que preguntarle a un experto en historia o en sociología o qué sé yo,
Pero yo noto como hay una especie de nostalgia latente, Sí. y sobre todo en la comunidad creativa, que de pronto, ¿por qué se empiezan a vestir como se vestían en los años 30 o en los años 20? Y todos volteamos a ver al... Que déjenme decirles que la tendencia sigue mutando, como él dice, y ahorita ya está el dandy, que es mucho Sí, más ya atrás llegó del el vintage. dandy, O sea, sí, ya llegó el casi dandy. vamos a llegar al victoriano, güey. Sí, llegó el dandy. Y es algo que no es nuevo, ¿eh? O sea, eso son cosas No que te se- emputes, güey, tranquilo. ¡Puta madre, güey! Queremos, güey, como te También, dices, güey. no por nada tengo bigote así. No, o sea, lo que dice él tiene razón. O sea, hay esta como Tranquilo. añoranza a lo de antes. Sí. Porque, por ejemplo, la Bauhaus, ¿no? Que fue tan influyente. Respira, güey, respira. No, fue tan influyente en la Bauhaus, de donde salió toda esta cuestión de diseño industrial, diseño gráfico y arquitectura, en que un arquitecto agarraba y no solamente te diseñaba la casa, te decía cómo hacer los muebles, porque tenía que ir con su diseño, y todavía como ellos tenían que hacer su lámina o su cartel para venderlo, La se rotulaban. ponían a hacer a la rotulación, ¿no? Algo también tomando eso de la nostalgia es el leather press. Ajá. Porque recientemente Karim y yo vimos una película que, si no la han visto y eres mexicano, tienen que verla, que se llama Como agua para chocolate. No. En donde la invitación para todas las personas eran rótulos. Fíjate, ahí Entonces, también, esa nostalgia es la que... ahí también hay algo interesante. El letterpress, ¿no? La forma en español para decir la letterpress es tipografía. Porque la tipografía, si uno la busca en un Sí. diccionario, Eso mismo. dice método de reproducción basada en tipos móviles. Ujú. Eso es el letterpress, tipos acomodados, entintados, y Bueno. a través de la presión se transfiere la tinta, ¿no? Sí. Pero, pues sí, ahora estamos en una época en la que los monitores nos dan miles de DPIs, incluyendo las impresoras. Pensé que iba a decir tu celular feo. Su celular. No, las impresoras, ¿no? Lo láser, lo digital, imprime muy rápido. ¿Y por qué tenemos esta necesidad de Ya hasta salió- meterle las manos a la tinta? Ya hasta salió la impresora que le tipos? pones cualquier cartucho, un lápiz, un plumón, Está un bien esplógrafo, padre eso, y está te Ay, escribe. luego. Está muy Ajá. chistoso. O sea, es No, sí, mecánico. pero sí tenemos Al final. en nosotros esta nostalgia del pasado. Yo en creo todo, que en por ahí todo, va. en todo. Yo Es creo que que como por que ahí. empiezas a valorizar, porque con la industria y la repetición de todo, pierdes esa alma en las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando yo quería hacer mis tarjetas del proyecto ese que tenía? No sé. ¿No? Que agarré y le dije, yo quiero mis tarjetas, Es un pero examen. no quiero ir al Carmen y que me hagan mi ciento de una sola cara, ¿no? O sea, busqué un papel que se viera rugoso, las mandé a hacer Con sus... Hizo Prensa. un pincel con los pelos de su bigote. Ándale, ¿no? O sea, y Quería todo de él. Y la gente agarra y lo ve y aprecia más algo que se ve artesanal, que le echaste, porque el secreto está en que es algo que le echas ganas, que le echas corazón, que lo hiciste tú. Bueno, ahí cuidado, porque geográficamente seguimos en el Carmen, ¿eh? El hábitat creativo pertenece al Carmen con mucho Y tiene orgullo. filero, ¿eh? Entonces yo que tú... No, No. tengo ahí el, Te van a empalar. Ándale, van a- Te van a empalar. el Blad, le llamamos. No, Con el Stilson de una vez. imagínate con una de esas. No. Muchas de estas de los problemas como, híjole, ¿qué será? Como conceptual, laboral, tal vez del alma que tiene el diseñador y que es natural, es encontrarse justamente con que el diseño gráfico lo estudias en la escuela, lo estudias en la universidad, aprendes la teoría, aprendes lo básico y así, sales al mundo laboral y de pronto te das cuenta que hay un mundo de personas que desde los oficios llevan haciendo lo que tú quieres hacer 60 años. Ujú. Concretamente, los rotulistas, Ujú. los impresores, los serigrafistas Exactamente. y tenemos también esta idea como errada, yo considero, de que esa es nuestra primer competencia, ¿no? No, Y al sí, contrario, nosotros podemos aprender muchísimo de los impresores, de los rotulistas, de los serigrafistas, de los que instalan vinil. Yo recomiendo, de hecho, que cualquier diseñador que en cuanto termine su carrera o antes de que la acabe, estando en la universidad, Sí. trabaje con estas personas, porque pocas cosas son tan vergonzosas como un diseñador que no sabe preparar archivos para preprensa, que no sabe que hay viniles de alto y bajo rendimiento que lo usas en el exterior y se ve muy bonito al inicio. Ajá, y Después ya 2 meses está después ya es colorido. chicharrón, ¿no? O sea, al final el diseño es una disciplina que está conformada por un montón de oficios.
que antes de nosotros, bueno, antes de la carrera del diseñador gráfico, pues eran artes gráficas. Sí. Entonces, esa parte, lo que estuvo, artes gráficas, al final era arte. Sí, ¿y qué es lo que, hablando un poquito alrededor de Bauhaus, por ejemplo, lo que Jan Schickholz sentó como base, que el diseñador puede dirigir al impresor para que se reproduzca exactamente lo que el diseñador está esperando, pero para eso el diseñador debería conocer el oficio del impresor. Sí, y claro. eso está difícil, ¿no? Sí. Casi nadie le entra. Pues es que el oficio implica que es algo de vida, o sea, claro. Creciste, naciste ahí casi. Implica un maestro y un aprendiz. Y siempre hemos dicho que es muy funcional que el profesionista conozca los oficios que plantea o quiere hacer en el proyecto, porque sabe que los aproveche. Porque puede conocer limitantes del mismo proyecto, ¿no? O sea, y no puede aventarse un súper volado como con un albañil, y el albañil te va a decir, no mames, güey, se va a caer. O el albañil te lo puede solucionar. No, sí, o sea, güey, te lo soluciona, pero, sí, pero es la parte que digo que conoce. Que de pronto, ya viendo el terreno y en base a la experiencia, dicen, no, pues aquí hace falta esto otro, porque así como está en el papel, no va a funcionar. Que volvemos a lo mismo, pero cuando toca un albañil que es bueno, que es oficio y que sabe, le aprendes. No, hasta ni lo quieres dejar, güey, porque si no, este güey es chingón. Es un romance. Bueno, y se va por la chela. Regresando al punto que menciono de Letterpress y esta inquietud de que nuestras invitaciones para bodas sean como muy únicas, las invitaciones para todo eso, creo que el punto que quiero retomar es que lo que se busca mucho en el ser humano siempre es la individualidad y las cosas que él cree que son únicas, ¿no? Por eso se busca en este tipo de cosas, sí, como Letterpress. Yo creo que va por ahí esa nostalgia, ¿no? Y en la empresa se transmite esa nostalgia, por eso las empresas también quieren su tipografía propia. Sí, por lo menos una forma de determinar su identidad. A mí me gusta que esté de moda el lettering y el letterpress y todo lo que empiece con letter algo. Lettering. Letters. No empieza con letterpress. Oye, pero sí, también. Choque de puños para todos. O sea, a mí me entusiasma porque hay muchísimo de donde cortar y hay un montón de cosas que aprender. Y eso está bien, ¿no? Sí. Yo lo que sí estaría pendiente es que esto no sea nada más una moda, ¿no? Que yo quiero creer y confío, o espero, sí, más bien espero, Tengo fe. Que esto sirva de algo y que nos haga elevar un poco esta cultura alrededor de la tipografía y del diseño en general, porque a todos nos hace bien, ¿no? Es un beneficio hacia muchos lados. Sí. Tú como don tipógrafo. Lo dices por el molécula. Y el sombrero por su gorra de letra A. Señor don tipógrafo. No, es que cuando estaba haciendo la primera parte de mi tesis, no, la segunda, sí nos pidieron que tuviera diseño y no sé qué. Nos tardamos años y presentamos una porquería. Realmente Domingo la vio y me dijo que era una porquería. Y ella fue, oye, ¿cómo? No, yo no dije eso. Esas palabras textuales no las dije. Dice Domingo, para el baño, en ese momento no. Digo, también quise sacar el trabajo una noche antes, pero es un problema. Como diseñadora industrial, sí, y no, puedo hablar por mí, pero yo sí noté que sí nos costó muchísimo trabajo a muchos, porque no sabíamos cómo acomodarlo, si letras grandes, chiquitas, y sobre todo lo que decía Alan hace rato, las mendigas láminas asquerosas. Nos piden que pongamos todo lo que hicimos en casi 5 años de carrera, pero que pongas planos y render y no sé qué, y fotos, y aparte la descripción. Y, como un portafolio. Y es, pero en una maldita lámina tamaño, ¿qué tamaño son? Bueno, 90 por 60. 90 por 60. Okay. Entonces es como, ¿qué le pones más atención? Al render, al título, a tu nombre, Entonces nos costó muchísimo trabajo, que al final la carrera tuvo que hacer un formato y nada más cambiamos la foto y la cambiamos. Por decía, qué flojera, ¿no? Porque somos diseñadores, aunque no somos diseñadores industriales, deberíamos de... No, aunque no somos gráficos, deberíamos de... Sí. Entonces yo me acuerdo que sí, sufrimos demasiado y en la última parte de la tesis nos dijeron, nada de tipografías, lo queremos en Arial 12. Y yo así como... No, obviamente para que tampoco se conflictúen. Sí, porque también... Ella está usando Brie. Qué letra tan bonita le pasé para usar. Pero eso fue para componer la tesis, el Arial 12.
Ajá, o sea, porque todo el Para mundo escribirlo. presentó digamos, el escrito, todo el mundo lo presentaba en Arial, En Comic Sans. pero nos pedían que se llevara como un formato o algo, pero era de mole de chile dulce, o sea, muchos llevaban así como letras garigoleadas, no sé qué, y Ay, no, sí, ya se la... entonces era como, o sea, realmente Su muy... bola, ¿no? De los, Sí, casi, de los casi, 90, si entonces- son muy chiquitos no lo van a entender. que salía así como que Millennials curvo y no lo van a entender. Millennials, ya pueden cerrar la emisión. Yo me emocionaba cuando entregaba mi tarea de la escuela. Aparte, con- Y sale el clip, ¿no? Ajá, y luego Pasaba sale, años buscando cuál era. Sí. eres creativo. Pero lo siguen haciendo. Tú averiguas y de pronto el niño de la primaria o de la secundaria, cuando hace su tarea, sí tiene esa chispita de lo voy a poner con otra letra, De individualidad. Sí. que se parezca más o al tema o a lo que yo quiero. Sí. Ahí es Sí. donde el diseño se vuelve algo Eso- absolutamente cotidiano. Esos niños los aplaudo. Cuando es un niño que siempre que es como de ese niño hizo las cosas diferentes, de ese niño es especial, no lo toquen. No bien feo tu codo. Pero a lo que iba con lo que te dije, don tipógrafo, Ajá. o sea, ¿qué onda? Nosotros tendríamos que tomar unos cursos o... Es posible. Spoiler. Se puede. comercial. No, yo creo que se puede complementar, por supuesto, porque como les decía hace rato, yo creo que ni tipografía ni diseño gráfico son temas secretos, ¿no? Ni tabúes, porque aparte son fáciles de entender porque los vemos todos los días. O sea, Sí. tú dijeras, no, pues ¿sabes qué? Vamos a Tienes que aprender de viajar. física nuclear. Ok. Pero tipografía es algo que usamos todos los días. Siento que el gran problema que tenemos muchos diseñadores, y lo cual el otro día le dije a Leo, que es un consejo que le doy a todos, es que Yo no ya puedo. no sabemos observar. Perdemos la calidad de observación No, y- de las cosas. Bueno, un comentario rápido. Yo también soy maestro. Eh, Y algo que he notado Mis Leo. es que la percepción de un diseñador o de un estudiante de diseño conforme a la tipografía va a depender de su cultura o de su entorno cultural Exactamente. y qué tanto él sabe. Es decir, Ah, porque lo mis hizo por los alumnos- suizos, ¿verdad? Ajá. Sí, precisamente por eso. ¿Por qué los suizos van a poner tipografías, no sé, más limpias, no sé, más sans serif, Más pulcras. sí? ¿Y por qué Porque un hace un mexicano pinche va a frío. poner Letra tipo tipografía? Que parece que baila. No tanto de sonidero, pero es como No, si que parece que utilizan en los baila, camiones, así, que sí. mueve, que tiene Porque es lo que movimiento y vemos, alma. ¿no? No, pero incluso ya está esa tipografía. Es lo que vemos, los Sonidera. estudiantes de diseño y los que apenas están empezando, su contacto con el diseño, que es la publicidad que encuentran en la calle, la cual no toda es buena, los rótulos de los camiones, de las bardas, todo esto. Entonces no tienen este filtro de saber qué es bueno o qué es malo. Ujú. Entonces ellos tienen una creación o tienen Una un amalgama, concepto ¿no? de lo que es la tipografía para ellos. Es la percepción que Y, tienen. ujú, es la percepción. Y en la universidad, si son estudiantes, escúchenme, tienen que aprender a romper ese huevo y saber qué es lo que se ha hecho antes, Ujú. qué es lo que se está haciendo ahora y Exactamente. qué es lo que se puede hacer mañana con este tipo de cosas. ese fue el Ascuy hablando. Ah. Leo el rojillo. Así es, chico. Bueno, Y le agarro la pierna a la... Yo creo que sangoloteas. yo creo que en gran parte estoy de acuerdo en lo que mencionas. Pero nuevamente, como lo que decía hace rato de la parte de educar o no educar al lector, también puede funcionar a la inversa, ¿no? También hay que saber entender que si un proyecto requiere de determinado tipo de características para determinado tipo de público, hay que saber Sí. Así es. responderle a ese público, porque también pasa mucho, sobre todo en tipografía, que de pronto se vuelve como genérico, ¿no? Tenemos una idea, yo estoy un poquito como, no en contra, pero discrepo un poco con la idea esta de la perfección, ¿no? Yo prefiero más más bien yo creo más que en lo perfecto, en el proceso de la perfección, ¿no? Yo creo que las cosas no deben o no tendrían que estar terminadas al 100%, debe haber siempre un pedacito en el que puedas aprender y puedas aportar más. Entonces, dicho de esta forma, uno se encuentra de pronto diseñadores
que tienen su estándar de lo perfecto y entonces todo lo diseñan igual. Caen en lo mismo, ¿no? No usan Helvética para todo, pero usan el mismo tipo de fuente. Es el momento en el que la perfección se vuelve un círculo de... ¿Cómo se llama? Tu zona de confort. Exacto. Estos loguitos que presentan con su sombrita, su reflejito abajo. O sea, eso no está mal, pero no en todos los casos puede funcionar, porque entonces nos convertiríamos todos. Y todo usuario es distinto. No es lo mismo un libro para un niño de 5 años de clase media que un libro para un niño de 12 de clase baja. O un chavo de 15, o una niña. Sí, ¿no? Y ahí nuevamente regresamos a Comic Sans, ¿no? Por eso existe Comic Sans. Sí, no es más la tipografía, solo que... Por eso existe todo lo demás, pero por supuesto, si vas a hacer tu tesis doctoral en economía sustentable, pues no la vas a componer en Comic Sans, ¿no? A menos que sea un sería graciosa. A menos que sea un cómic. Porque, por ejemplo, Big Studio con Brick Angus hicieron un libro de arquitectura en forma de cómic. Y ahí el Comic Sans no hay problema. No es lo mismo que si me hubieran entregado un libro con un formato muy de libro exactamente, con Comic Sans. Ahí sí digo, no manches. Sí, de hecho, con Comic Sans, por ejemplo, hace rato me preguntaba una de mis alumnas, oiga, profe, es que una de mis alumnas que me decía, oiga, profe, es que este proyecto yo me lo imagino con una letra como Comic Sans. Okay. Y era como para el rediseño de una fundación que ayuda a niños. Así. Digo, está bien. Pues está bien. Digo, está bien. Tienes una buena idea. Digo, pero checa mejor fuentes que sean parecidas. Si ves que ninguna te sirve y decides que Comic Sans es la que más se apega a tu proyecto, úsala. Ese es todo un tema, cómo elegir una fuente para un proyecto. Y eso te puede llevar... Sí. Otras dos emisiones de la caja. Sí, pues esto será otra emisión porque esta ya se nos acabó. Entonces, nos damos las conclusiones, Jesús, tipografía. Pues al final rules. Claro, aprendan. Si de pronto tienen así como el mínimo interés, la curiosidad muy vaga, sigan la luz de la tipografía, porque al final es el producto. Yo considero que tipografía es una herramienta del lenguaje escrito, y es inevitable usarla, ¿no? Entonces, conocer más sobre lo que te gusta y sobre todo sobre lo que te es útil, yo creo que es lo ideal, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si aprendes más de tipografía? Que de pronto tu nivel como diseñador crezca, que conozcas otras culturas, nuevas culturas, que aprendas cosas de la historia y te encuentres con diseñadores fantásticos que han hecho su trabajo durante décadas e incluso siglos. No puede haber daño siguiendo la tipografía. Correcto. Leo. Para los diseñadores que están empezando, lo mismo, sigan la tipografía, aprendan a usarla. No es necesario que se claven tanto en el rollo, simplemente con que aprendan a distinguirla, sepan para qué sabe. Yo creo que con eso ya la armaron en gran parte de la carrera. Y pues nada más, síganos. Sigan el trabajo. Ahorita vamos a esa parte. Chicas solteras. Está bien, chicas solteras, para Alan. Conclusión. Conclusión, que yo, desde mi punto de vista de arquitecto, lo digo así porque de todo lo que hablamos acá, lo más importante es esa parte de lo que dicen, ¿no? O sea, tienes que cultivarte, ¿no? Y como arquitecto siento que es muy importante esa parte visual, porque muchas veces no sabemos transmitirlo, porque nosotros nos entendemos con nuestros colegas arquitectos, pero luego cuando uno quiere hablar con el cliente, no solamente es el lenguaje, también es la cuestión visual. Y toda esta cuestión de las letras ayuda mucho. O sea, un proyecto presentado, no solamente con un diseño de cartel en cuestión de cómo acomodas la imagen, sino cuando le pones una buena letra, le da un punch y te aseguro que puedes vender el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, y aparte sí te ayuda, o sea, esa digamos, riqueza visual que tienes al investigar fuentes. A mí me gusta luego meterme a internet y buscar las fuentes. Y al internet y como dice él, o sea, encuentras tantas cosas que no nada más es una cuestión de letras, sino es de todo lo que hay detrás de esas letras. Te puedes dar la descripción perfecta de la palabra de Brazers, la tipografía de Brazers. Ándale, o sea, encuentras mucho detrás de la tipografía, ¿no? Al final es un cachito de cultura.
Sí, ¿no? sí, Es sí, la sí. tipografía, ¿no? Y cuando te pones a buscar y encuentras un tipo de tipografía y te pones a investigar a lo mejor del diseñador que lo hizo o para qué lo hizo o ejemplos de cómo lo hizo, eso te alimenta en la cuestión creativa y lo puedes transmitir, ya seas arquitecto, diseñador gráfico, industrial, o sea, cualquier cuestión creativa, te ayuda mucho. Pues un poco con lo que dice Alan, porque tuve serios problemas con mis láminas, asquerosas láminas. Pero, Pudranse en el infierno. sí, solamente, o sea, yo creo que sí es un tema como complicado, o quizá no, pero al menos yo así lo veo, así me lo enseñaron, ¿no? Que sí era como muy, no, tienes que saber, y qué letra sí, y qué letra va con esta, y era como, pues, ¿qué más da, no? O sea, para mí representaba algo como muy libre, pero de repente me empezaron a enseñar como ciertos parámetros que era como, no, y tal letra con no sé qué, y era como, demonios, no sé, y ahora que lo dices, maldita sea. Sí, no crean en los no. parámetros o en los paradigmas. Es mejor confiar en el criterio Sí. y en la investigación. Sí. A veces coincide con los paradigmas, pero no siempre. Sí, y lo que decía Lana, como esta parte de, pues sí, investigar y meterle un poco como cocos, no solamente es como, ay, bueno, ya las que tengan Word las pongo, son las más fáciles, todo el mundo las usa. Están. Pues sí, pero qué flojera. Y sobre todo, yo lo veo como desde la parte de diseñadora. ¿Neta vas a entregar una lámina en Arial? O sea, pues no, se lo creo a un ingeniero que son como muy cuadrados y que no... Y sí lo hacen, güey. Que no, o sea, que les vale. O sea, el fin nada más es entregar tal proyecto y ahí está, lo sabes leer ya. No busco como, ay, no, que esté como muy recta. O les recomiendo que tengan un novio gráfico, que les eche la mano. Que les hagan las tesis. No, cállate. No, pero sí, o sea, esta parte de, pues sí, juntarse con alguien que sepa o realmente pues buscarlos a ustedes. Digo, yo son las únicas personas que conozco que se dedican como 100% a esto. Y uno pues, está jugando. Uno está jugando. ¿Cómo va? Son personas serias. Son personas serias. No, pero sí como acercarte, ¿no? Y no está de más decir como, pues órale, ya está mi proyecto, la neta es una fregonería de proyecto, como para que le ponga una basura de letra o de lo que quieras, ¿no? Entonces creo que también esa es la parte que nos toca a los diseñadores, en donde vas a presentar tu proyecto. Y yo soy una persona visual, 100% visual, y si veo de verdad una porquería de caligrafía o de letra o de lo que sea, me da flojera leerlo. Sí. O sea, no es porque diga, ay, porque soy diseñadora tienes que usar otra letra, pero pues intenta como meterle más diseño. Si al final eres diseñador, pues métete más en diseño, y sobre todo, pues júntate con personas que sepan hacerlo y contágiate de eso, y tus proyectos seguramente van a ser muchísimo mejores que lo que pretendes entregar como tus láminas. Claro, yo también, tomando un punto de lo que dice Jesús, al investigar la tipografía te darás cuenta que la tipografía es el reflejo tangible de la sociedad y de la época que pasaba en esa sociedad. La tipografía gótica no es gótica por ser gótica. Hubo algo en ese momento en la sociedad por el cual la tipografía se hizo así. No. Perdón. Le mataste la inspiración, güey. Y bueno, esto Igual la tipografía que se hizo en Francia en el siglo XVIII también fue así, porque en esa Francia era de esa época. Nosotros tenemos mucha tipografía sans serif porque estamos muy conectados con los medios tecnológicos y se les como que asocia con ese tipo de tipografía. Entonces ya nos empapamos mucho de esa tipografía. Tal vez se empapan mucho del Helvética, porque el Helvética es lo que usa iPhone, lo que usa Mac, aunque últimamente la cambió apenas, ¿no? Sí, ya tiene su propia fuente. Sí, ya tiene su propia fuente, la cambió. Pero bueno. Tranquilos. No, es que lo anunció, Apple lo anunció, dijo, se cambió la tipografía, véanla, vívanla. Pero bueno, también cuando Windows hizo la letra Segoe, que también fue de Windows Vista, me parece, 10, no me acuerdo. Windows. Inténtanos, como no sabemos, te vamos a creer. Windows. Entonces, estamos más familiarizados nuestra era con la tipografía sans serif, precisamente por estos medios tecnológicos, pero la tipografía siempre ha representado a su sociedad. Y una sociedad sonidera tiene tipografías sonideras, una sociedad elegante tiene tipografía como Suiza, tiene tipografías elegantes. Bueno, o aburrida. O aburrida. Para nosotros. También podría ser aburrida. Para nosotros puede ser aburrida. ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está el guaguanco? ¿Son las tipografías cubanas? No, pues acá. Anta la guaracha. Anta la guaracha. La sabrosona.
No, entonces realmente, como dice Jesús, investiguen. O sea, posiblemente el proyecto les dé simplemente pequeños tópicos o el famosísimo brief en donde pueden entender ciertas cosas históricas, contextuales y conceptuales que la tipografía puede cubrir de una manera perfecta, sin problema alguno, simplemente con un poco de investigación, ¿no? Esa es mi conclusión. Gracias, Jesús. ¿Dónde encontramos a ustedes? Uy, pues en diferentes Redes proyectos. sociales. Bueno, sí, para empezar como maestro, ¿no? en Twitter me pueden seguir, estoy como Barrientos Jesús. Siempre he tenido la duda si es sensitivo de mayúsculas, pero en caso de que sí, No. es Barrientos Jesús, todo junto, el nombre y el apellido. Pero no es el sitio de mezcla, le vale. Twitter. En Instagram tengo una cuenta de Instagram que se llama Type Workshop, también todo junto. A ver, vamos a verla. Entonces, todos ahí, por favor. Y pues tengo actualmente, además de toda la investigación que se hace con la universidad, en la UAP, afortunadamente es el lugar ideal para trabajar en la sensibilización de la tipografía. Es una universidad como la Autónoma de Puebla, porque de pronto, sí, claro, aparte pues todos estudiamos ahí, ¿no? Porque a mí lo que más me interesa es la difusión de todo esto, ¿no? Entonces es un poco cansado, pero pues de pronto tengo alrededor de 160 estudiantes cada semana, en donde estoy repitiendo mis convicciones tipográficas. Deberías grabarlo. Puede ser. Te paso esta misión. No sería buena idea. Entonces yo quiero pensar que en algún momento eso va a ser algún tipo de cambio en lo local, ¿no? Pero bueno, además de la universidad también tengo el proyecto que se llama Talavera Type. Lo pueden, tengo un sitio web que se llama Talavera Type, y otro alternativo que se llama Letter Inc. Como algo así como Letter Incorporated, pero Como Master Inc. O Ink Master. no, Inc con C, ¿no? Letter. Ajá, Como Monster Inc. como Incorporated, como Monster Inc. Perfecto. Sí, Letter INC. Ahí nos pueden buscar también en Instagram, en Facebook. Y la idea es que con esto vayamos armando como talleres, hemos hecho exposiciones. Y la idea es ir como difundiendo estos temas, irlos poniendo como al descubierto en nuestra escena poblana, ¿no? ¿A ti, Leo, dónde te encontramos? En el despacho, ¿no? Bueno, si quieren seguirme en el Instagram, estoy como Delgado Diseño. Como el chico guapo. Chico guapo. No es diseño, bueno, diseño, porque no tiene ñ, es Instagram. Y en el Facebook igual estoy con Lettering, que es donde hacemos más cositas para la difusión de las letras, porque no solamente es no, eso no. No solamente es tipografía, también es caligrafía, un poco de rótulo, exposiciones, cositas interesantes que vamos a andar. Saludos también para Mosh y para Migue. Su Saludos. Instagram de Mosh, ¿cuál es? Los otros dos integrantes, no sé. Y bueno, busquen a Mosh. Y a Saludos. Miguel Ángel Contreras. Miguel Ángel Contreras Cruz en Facebook. en Facebook y en Instagram. Y el de Mosh. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues no, a toda la comunidad de diseñadores A toda la banda. poblanos, a toda la bandera. No, en general, bueno, hace rato que hablábamos, por ejemplo, de los coordinados, pues sí, un saludo para Benito. Con el estudio de Benito yo he tenido la oportunidad de hacer algunos ejercicios en identidad, en logotipo, incluso de tipografía. Entonces, yo creo que una de las mejores cosas que pueden suceder en cuestiones creativas es encontrar gente que tenga intereses similares a ti, convicciones similares a ti, y mejor aún desde su área, porque entonces de pronto coincides, híjole, la riqueza y la ganancia es infinita. Sí. Ya encontré Sigue tiempo, Leo. Sí, ya encontré el Instagram. Es Mosh Designer, MOSHDESIGNER, Okay. en Instagram. Es amigo y colaborador nuestro, muy bueno. ¿A ti dónde encontramos? En Instagram también como ARR88. Qué fácil. ¿En Instagram? No, pues donde te encontremos. Pues creo que en todas estoy como Karime Macari, la sí Mica. los leí.
Pues yo creo. Y a mí si quieren un novio diseñador. A ver como Domingo Alas Espinosa en todos lados. Y a la caja la encuentran En la página lacaja.lsdom.com, el correo lacaja@lsdom.com, el SoundCloud y iTunes como la caja-ada, Facebook como lacaja.ada, Twitter como @lacaja-ada con el hashtag de lacaja-, Periscope y el Instagram como lacaja-ada. Es correcto. Después de 45 programas lo dije bien. Ojalá fuera mentira. Sí. Un aplauso. Ok, y recuerden también estar checando ya los ganadores de Etéreo y esas ondas. No sé cuándo sale esta emisión, entonces no sé las fechas, pero bueno, espero en Dios que ya esté ese desmadre. Pues eso fue todo. ¿Algún saludo que quieran mandar antes que nos vayamos rápido? Ya. No. Pues bueno, nos despedimos. Esto fue La Caja, Arte, Diseño y Arquitectura. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.